Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video muy especial, el iceberg de Edgar Allan Poe. Vamos a sumergirnos juntos en los misterios, curiosidades y secretos menos conocidos de este icónico autor. Así que prepárense para descubrir datos sorprendentes y teorías fascinantes sobre Poe y su legado. No olvides suscribirte y dejar vuestro comentario para apoyar nuestro trabajo. Nivel 1, comenzamos en la superficie, donde todos conocen a Edgar Allan Poe. Aquí viven sus obras más famosas. Número 1, El Cuervo, su poema más famoso y una de las obras más citadas de la literatura universal. Es una obra maestra de la literatura gótica y uno de los poemas más famosos de Poe. Destaca por su atmósfera oscura y el cuervo, como símbolo, representa la muerte, el misterio y la imposibilidad de escapar del dolor. Número 2, El Corazón delator, su cuento de terror psicológico más popular, con varias adaptaciones al cine y al teatro, y considerado precursor de la literatura de terror y misterio, y ha influido en numerosos autores posteriores. Número 3, Los crímenes de la calle Morgue, considerado el primer relato detectivesco, inspirado por el asesinato de Mary Cecilia Rogers, un caso real que Poe conoció a través de la prensa. Además, el detective Dupin está basado en E.U. Nifran Vidocq, un famoso investigador francés. En el número 4, La caída de la casa Usher, clásico del terror gótico. Se dice que Poe se inspiró en una casa de campo real llamada la Casa de Usher, construida por la familia Usher en 1750. Ahora, en el número 5, Su muerte misteriosa. No existe una explicación definitiva sobre la muerte de Poe. La falta de autopsia y los documentos perdidos han alimentado el enigma. Nivel 2, Bajo la superficie. En primer lugar, fue pionero del género detectivesco. Poe creó el primer detective literario, Auguste Dupin, que influyó directamente en personajes posteriores como Sherlock Holmes. Número 2. Tuvo una vida trágica. Sufrió pérdidas familiares, pobreza y problemas de salud. Su padre abandonó a la familia cuando él era un bebé. Su madre murió de tuberculosis cuando Poe tenía solo 2 años, y fue separado de sus hermanos y enviado con una familia adoptiva, donde nunca fue realmente aceptado. 2. La pobreza extrema. Poe vivió casi toda su vida en la miseria. Pasó hambre en la universidad. Le cortaban servicios básicos. Dependía de trabajos mal pagados como editor y crítico. Sus obras no le generaron estabilidad económica. 3. El amor marcado por la tragedia. Poe se casó con Virginia, su prima de 13 años. La amaba profundamente, pero ella enfermó de tuberculosis y murió lentamente después de años de agonía. Su muerte lo devastó y lo llevó a una fuerte depresión. Esto lo abordaremos más adelante. 4. Adicciones y salud frágil. No era alcohólico crónico, pero el alcohol le afectaba de manera extrema. Con una sola copa podía entrar en colapso. También se cree que sufría de trastornos emocionales y físicos sin diagnosticar. En el número 5, el rechazo y enemistades como crítico literario. Fue brillante, pero mordaz. Esto le generó odios, burlas y enemigos en el mundo literario. 6. Una muerte envuelta en sufrimiento. Fue encontrado delirando en la calle, con ropa que no era suya, incapaz de explicar qué le ocurría. Murió días después, repitiendo un nombre que nadie comprendió. Número 7. Su obsesión por el simbolismo. Poe usaba elementos como el cuervo, el corazón y la casa para representar estados mentales y emociones profundas. Para Poe, todo debía tener un significado oculto. En sus cuentos y poemas, casi nada está ahí por casualidad. El corazón es la culpa, el ojo es la paranoia, el cuervo es el duelo eterno. La casa Usher es la mente humana derrumbándose. Su famosa teoría del efecto único dice que un cuento debe girar en torno a una sola emoción dominante. Para lograrlo, Poe recurría a símbolos, imágenes repetidas, sonidos y atmósferas. Esto lo hizo uno de los escritores más simbólicos de su época, aunque él nunca se llamó a sí mismo simbolista. Nivel 3. Aguas profundas, datos inquietantes y curiosidades. Número 1. Poe se casó con su prima de 13 años, Virginia Clem. Era prima por parte de su familia adoptiva. Cuando Poe tenía 27 años, Virginia tenía solo 13. Aunque hoy nos parezca extraño e inapropiado, fue legal en su época, y él la quería profundamente. Las cartas lo muestran que veía en Virginia una mezcla de esposa, compañera, amiga y apoyo emocional. Ella era uno de los pocos afectos estables en su vida. Virginia enfermó muy joven a los 18 años. Mientras cantaba, la garganta le sangró. Eso era un síntoma de tuberculosis, la misma enfermedad que mató a la madre de Poe.
Murió a los 24 años en 1847. Su muerte destrozó a Poe, quien cayó en una depresión profunda, aumentó su consumo de alcohol y escribió algunos de sus textos más oscuros sobre la muerte de mujeres jóvenes. De hecho, muchos críticos creen que el dolor por Virginia está detrás de poemas como Annabel Lee. Número 2. Escribió tratados sobre cosmología eureka, casi científicos. Poe lo escribió como si fuera una revelación en 1848. Un año antes de morir, Poe presentó una conferencia llamada Eureka, y luego la convirtió en un libro. Él mismo dijo que era su obra más importante, incluso más que sus cuentos. Y según Eureka no era ficción, era su intento serio de explicar el origen del universo, el vacío, la materia, la gravedad y Dios. Fue ignorado y ridiculizado por los científicos del momento que lo declararon delirio poético, porque Poe hablaba de cosas que nadie podía comprobar. Número 3. Sorprendentemente acertó muchas ideas científicas. Y con el tiempo, los físicos notaron que Poe se adelantó décadas a conceptos que hoy son estándar. Y claro, Poe lo planteaba con lenguaje poético y no matemático. Pero las intuiciones eran sorprendentemente visionarias. Hoy es una obra de culto. Actualmente Eureka se estudia como una mezcla única de filosofía, ciencia temprana, metafísica, poesía, intuiciones cosmológicas, ideas casi proféticas. Es una pieza rara, demasiado científica para ser literatura y demasiado poética para ser ciencia, pero para muchos estudiosos demuestra que Poe era mucho más que un autor de terror. Número 6. Tenía enemistades literarias muy fuertes, especialmente con Rufus Griswold, quien lo difamó tras su muerte. Este es el enemigo principal de Poe. Griswold era crítico y editor, y odiaba a Poe profundamente. Pero, ¿qué pasó? Poe lo criticó públicamente y lo ridiculizó en varias reseñas. Griswold juró venganza, y fue brutal cuando Poe murió. Escribió una biografía falsa que lo mostraba como borracho, drogadicto, loco y violento. Años enteros, la gente creyó esta versión. La reputación de Poe fue destruida, hasta que décadas después, se descubrió que era mentira. Thomas Dunn English, el poeta que casi lo demanda, y aunque fueron amigos, terminaron peleando violentamente. Poe criticó su trabajo y lo llamó mediocre. English respondió diciendo que Poe era un alcohólico y mentiroso. Poe se vengó retratándolo como un personaje ridículo y corrupto en su cuento Hop Frog. English lo amenazó con demandas, y la pelea se volvió pública. Henry Wadsworth Longfellow, el conflicto del plagio. Poe acusó a Longfellow, un poeta muy respetado, de plagiar. Esto desató el famoso Longfellow War, una batalla literaria en la prensa. Poe decía que Longfellow era demasiado moralista, demasiado perfecto, demasiado aburrido, que copiaba estilos y no tenía verdadera originalidad. Los seguidores de Longfellow defendieron a su poeta, y Poe quedó como el problemático, pero disfrutó cada minuto del escándalo. Número 7. Su obsesión con la muerte de mujeres jóvenes aparece en casi toda su obra, y no fue gratuita, ni solo un recurso literario. Nació directamente de su vida, de sus pérdidas y de su visión del amor, ya que todas las mujeres que amó murieron jóvenes. Su madre, su esposa, su amiga de juventud, Jane Stanner, murió cuando él tenía 15. En su mente, amor y muerte quedaron fusionados para siempre. Por eso en sus historias aparecen mujeres jóvenes que mueren y dejan una presencia fantasmal, hermosa y trágica. Poe veía a la mujer como símbolo de pureza inalcanzable. Era la corrupción de la belleza, algo que lo obsesionaba literaria y emocionalmente. Además, necesitaba que su propio dolor se transformase en arte, ya que no sabía cómo liberar su sufrimiento en la vida real, pero sí sabía convertirlo en historias. Número 8. Las numerosas adaptaciones cinematográficas deformaron sus historias, especialmente las de Roger Corman. Los cuentos de Poe son cortos, demasiado cortos para una película. La mayoría de sus relatos duran entre 5 y 20 páginas. Hollywood no podía hacer películas largas solo con ese material, así que añadían personajes, inventaban tramas, cambiaban finales, incluían historias de amor que no existen en Poe, mezclaban varios cuentos en una sola película. El resultado, versiones muy alejadas del texto original. El rey de las adaptaciones infieles, Roger Corman, en los años 60, produjo una serie de películas basadas en Poe, y Hollywood explotó su nombre solo para vender más. Hay filmes titulados En el Cuervo, La Obsesión, El Gato Negro, Los Crímenes de la Calle Morgue, que realmente no tienen casi nada que ver con sus cuentos.
Algunos cortos independientes siguen el estilo del escritor más que Hollywood, pero en general, las adaptaciones clásicas distorsionaron muchísimo sus obras. Nivel 4. La oscuridad poco conocida. Número 1. Sus relatos humorísticos y satíricos. Hoy, casi olvidados. El sistema del Dr. Tarr y el profesor Feather. El aliento perdido, etc. Aunque Edgar Allan Poe es famoso por el terror y lo macabro, también escribió bastante humor y sátira. Y muchos lectores ni siquiera lo saben. Estas obras muestran un Poe distinto, burlón, ingenioso, crítico y hasta absurdamente divertido. Y sí, Poe escribía humor, pero humor oscuro. Tenía un estilo de humor muy particular, lleno de sarcasmo, ironía cruel y parodias exageradas. A veces parecía burlarse del mundo, de las ciencias, de la política o incluso de sí mismo. Sus cuentos humorísticos eran tan raros y exagerados que algunos lectores creían que estaba siendo serio, cuando en realidad estaba riéndose de todos. Sus blancos favoritos para hacer burla era la prensa burda y sensacionalista, los científicos arrogantes, los críticos literarios sus enemigos, los inventores falsos, la pseudociencia, la política absurda, el comportamiento humano ridículo. Era un maestro para exponer la estupidez humana con humor ácido. Sus cuentos humorísticos y satíricos más famosos, El sistema del Dr. Tarr y El profesor Feather, una burla grotesca sobre los métodos psiquiátricos del siglo XIX. Los locos toman el control del manicomio y se hacen pasar por doctores. Es divertido y aterrador a la vez. El aliento perdido, una historia absurda sobre un hombre que literalmente pierde el aliento y sigue viviendo. El Rey Peste, un grupo de borrachos se mete accidentalmente a una reunión grotesca de personajes asociados a la peste. Acá se burla de la nobleza, de las reglas sociales y del miedo colectivo. Cómo escribir un artículo a la manera del señor Blackwood. Una parodia brutal sobre los escritores dramáticos y exagerados. Se ríe de la moda literaria de su tiempo y de la prensa que buscaba emociones baratas. La semana de los 3 domingos, un cuento simple y cómico, donde un pequeño engaño del calendario causa una serie de enredos. Demuestra que Poe también podía ser ligero y juguetón. El hombre que se gastó, o el hombre consumido, se burla del consumismo, las deudas y la idiotez social con un humor muy negro. Poe diseñó una máquina para escribir encriptada, poco conocida, pero esta información no es exactamente cierta. Lo que hizo, y esto es lo que genera la confusión, es que desarrolló métodos, desafíos y teorías de criptografía tan avanzados, que algunos creen que pudo haber ideado un prototipo conceptual. Fue por eso que algunos lo llaman la máquina criptográfica imaginaria de Poe. Nivel 5. Las profundidades del iceberg, muy oscuro y raro. Número 1. La última carta de Poe. Nunca se encontró esta afirmación. Es mitad cierta, mitad mito, pero es perfecta para un video porque tiene un aire de misterio auténtico. Aquí te explico claramente. Edgar Allan Poe sí escribió cartas en los días previos a su muerte, incluyendo una dirigida a su tía y suegra, Maria Clem. Esa carta final, que Poe menciona justo antes de desaparecer en Baltimore, nunca ha sido encontrada. Sabemos que existió porque Poe dijo que la había enviado. Maria Clem dijo que jamás la recibió. No aparece en ningún archivo ni colección posterior. Por eso, se considera perdida. Número 2. El rumor del Poe Toaster. Un visitante desconocido llevaba tributos a su tumba durante décadas. El visitante anónimo que honró a Poe durante 75 años, cada 19 de enero, en la madrugada del cumpleaños de Poe, un hombre desconocido entraba silenciosamente al cementerio de Baltimore. Dejaba siempre el mismo tributo en una botella de coñac, a medio beber, 3 rosas rojas, y luego desaparecía sin que nadie lograra detenerlo o identificarlo. Nunca habló, nunca mostró su rostro, nunca dejó explicación alguna. Número 3. La narración de Arthur Gordon Pym. Su única novela. Tiene pasajes tan perturbadores que inspiraron a Lovecraft, publicada en 1838. Esta novela extraña, fragmentaria y profundamente inquietante, es una de las obras más perturbadoras de Poe. Aunque no es tan famosa como El Cuervo o El Corazón delator, muchos escritores la consideran una de las historias más oscuras jamás escritas. ¿Por qué es tan perturbadora? Por el horror marino visceral. Poe describe con crudeza amotinamientos, naufragios, hambre extrema, canibalismo entre sobrevivientes, muerte al borde de la locura. Este tono brutal impactó a Lovecraft, quien tomó inspiración directa para relatos como La sombra sobre Innsmouth y La llamada de Cthulhu. Un descenso al territorio de lo inexplicable en la novela empieza casi realista,
pero se vuelve cada vez más extraña. Islas imposibles, tribus misteriosas, señales ocultas en la naturaleza, fenómenos blancos sobrenaturales, simbolismos que recuerdan a mundos ajenos a lo humano. Este tránsito hacia lo desconocido fue modelo de la atmósfera Lovecraftiana. 4. Profecía del canibalismo. Poe escribió sobre un náufrago comido por sus compañeros años antes de que un caso real ocurriera exactamente igual. En la narración de Arthur Gordon Pym, 1838, Poe describe una escena brutal en 4 náufragos, perdidos en un bote. Sacan suertes para decidir quién será sacrificado y comido para que los demás sobrevivan. El yate Mignonette naufragó, y sus 4 sobrevivientes quedaron a la deriva, totalmente desesperados. Hicieron exactamente lo que Poe había descrito. Sacaron suertes, eligieron a la víctima, y comieron al más joven para sobrevivir. ¿El nombre del joven? También se llamaba Richard Parker. Profecía o coincidencia perturbadora. El caso real estremeció a Inglaterra. Cuando se reveló el nombre de la víctima, muchos creyeron que Poe lo había predicho. Los periódicos de la época incluso mencionaron la novela como un ejemplo de terror anticipado. Hasta hoy, sigue siendo una de las coincidencias literarias más inquietantes registradas. El caso fue tan famoso que cambió la ley. El juicio del Mignonette se volvió un caso fundamental en el derecho británico sobre necesidad y homicidio. Todo porque la escena parecía salida directamente de Poe. Número 5. Nivel 6. El fondo del abismo. Teorías y misterios. Teoría del asesinato Anna. Hay quienes creen que Poe fue asesinado por razones políticas. Esta teoría es posible, pero débil. Poe no estaba profundamente involucrado en política, y no hay documentos que conecten su muerte con agentes políticos o conspiraciones. Sin embargo, el contexto sí era violento. Baltimore tenía pandillas electorales y conflictos de poder. Poe, el profeta del horror moderno. Aquí sí hay total verdad. Lovecraft, Stephen King, Clive Barker y muchos más consideran a Poe en la raíz del terror psicológico contemporáneo. También se cree que el cuerpo fue cambiado en el hospital, y una teoría con escasas pruebas, pero surgió porque el hospital donde murió tenía malos registros. La tumba de Poe fue movida varias veces. Algunos testigos contradictorios describieron su apariencia diferente. El cadáver estaba casi reconocible para quienes lo vieron. La vida y muerte de Poe siguen siendo fascinantes porque combinan hechos reales, lagunas históricas, coincidencias brutales y un aura que parece sacada de sus propios cuentos. Y así termina nuestro descenso por el iceberg de Edgar Allan Poe, un hombre que vivió entre la genialidad y la tragedia, cuyas historias siguen latiendo en la oscuridad como el corazón que nunca dejó de sonar. Gracias por acompañarme en esta travesía sombría. Nos vemos en la próxima historia.